Un pescador anciano encuentra una almeja gigante. Lo que descubre en su interior cambia su vida para siempre. Apenas había salido el sol sobre el tranquilo pueblo de Coastal Haven cuando el viejo Jim Williams echó la red. El mar estaba en calma, como solía estarlo por las mañanas, y las olas apenas susurraban contra el desgastado muelle. Jim era un hombre de rutina, y a sus 72 años había vivido al ritmo de las mareas. Pero hoy era diferente. Mientras su bote se mecía suavemente, un tirón repentino en el sedal le provocó una sacudida en todo el cuerpo. Maldijo en voz baja, pensando que solo era otro enganche en las algas. Pero entonces volvió a ocurrir, con más fuerza, con más persistencia. Con un nuevo esfuerzo, sacó la pesca. Lo que emergió de las profundidades no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Una almeja enorme, más grande que cualquier otra que hubiera sacado de estas aguas. Era suave y brillante, reluciendo con las primeras luces del amanecer. Pero había algo más. Un sonido tenue, casi imperceptible, provenía del interior de la almeja. Jim Williams había nacido en el mar. Su padre, y su padre antes que él, habían sido pescadores, y su sustento dependía del ritmo de las mareas. Coastal Haven no era precisamente un pueblo, solo un conjunto de casas esparcidas a lo largo de la costa, donde la sal del aire se mezclaba con el aroma a pescado y el canto de las gaviotas llenaba el cielo. Era un lugar que había conocido días mejores. La mayoría de la generación más joven se había marchado a la ciudad, dejando atrás un pueblo aferrado al pasado, anclado por aquellos, como Jim, que no podían o no querían abandonar el mar. El anciano había pasado décadas arrastrando redes, remendando barcos y reparándose el cuerpo con cada giro del sedal o cada golpe de la roca. Sus manos estaban nudosas y callosas por años de trabajo. Pero su mirada seguía siendo aguda, tan penetrante como cuando partió con su padre a los 14 años. Para Jim, el mar era su hogar, y el trabajo, sencillo. Era su consuelo, su refugio. Había una paz constante y predecible en las olas, una calma que no necesitaba explicar. Había perdido a su esposa, Ellen, hacía unos años a causa de una larga enfermedad, y desde entonces la soledad que lo acompañaba en el agua se había convertido en una compañera familiar. Los jóvenes solían hablar de la vida fuera de Coastal Haven, pero para Jim, el pueblo y el mar siempre habían sido suficientes. No tenía ninguna razón en particular para despertarse antes del amanecer cada día. Simplemente, siempre había sido así. Ya no pescaba por dinero. Esos días habían quedado atrás. Pero era un ritual que lo mantenía anclado, atado a algo real. Pero hoy era diferente. Mientras el barco se mecía suavemente en la niebla matutina, Jim se encontró mirando la enorme almeja que había emergido. Sus manos temblaban al extender la mano para tocarla. La superficie lisa, casi cristalina, se sentía extraña contra sus dedos, demasiado perfecta para algo que había pasado su vida enterrado en el lodo del fondo del océano. Había visto muchas cosas en sus años en el agua, pero nunca algo como esto. Sus ojos se dirigieron al cielo, tratando de convencerse de que era solo otra rareza del mar. Había visto cosas extrañas arrastradas a la orilla. Un tiburón con ojos que no parecían del todo normales, o un pez con aletas como alas, pero nunca nada que se sintiera tan vivo. Jim se inclinó sobre el costado del barco y miró por la abertura de la almeja. Allí, a la sombra de su enorme concha, apenas pudo distinguir algo que brillaba tenuemente, una luz suave y pulsante. No era la bioluminiscencia natural que había visto en las criaturas de las profundidades marinas, ni provenía de ninguna alga que hubiera encontrado en aguas poco profundas. Esto era algo completamente diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda, el suave sonido que había oído antes. Un zumbido sordo parecía latir desde el interior de la almeja. No era fuerte, pero era innegable. Jim hizo una pausa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un instante, el mar pareció contener la respiración. El viento cesó, las olas se calmaron y, por primera vez en su vida,
Jim se sintió realmente incómodo en el agua. No sabía qué era, pero fuera lo que fuese, no era normal. Tras una larga pausa, su curiosidad venció a su cautela. Con cuidado, Jim usó las manos para abrir más la concha de la almeja. Sus dedos rozaron la lisa superficie del interior, y al hacerlo, el zumbido se hizo más intenso. Nunca había oído nada igual, casi hipnótico, como una melodía lejana, familiar pero extraña. Fue entonces cuando lo vio. Un objeto pequeño y liso se encontraba en el centro del interior de la almeja, su superficie brillando en la tenue luz. No era una perla. Era demasiado perfecta, demasiado artificial, casi un cristal. A Jim se le cortó la respiración al extender la mano para tocarla. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, el bote se tambaleó bajo él, desequilibrándolo. La almeja se cerró de golpe con un chasquido audible, y el suave zumbido se convirtió en algo mucho más fuerte, vibrando a través del casco del bote. Se tambaleó hacia atrás, el mundo girando a su alrededor, el bote se balanceaba violentamente, como si el agua misma hubiera cobrado vida. Su pulso se aceleró cuando la almeja apareció. En respuesta, brillando con más fuerza, su zumbido sacudía a él. «Aire. ¿Qué demonios?», murmuró Jim en voz baja, su voz apenas audible por encima del caos que se desataba a su alrededor. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ruido cesó. El agua se calmó, la almeja permaneció inmóvil en el bote, su brillo se desvaneció, dejando a Jim en silencio. La extraña inquietud que había sentido antes regresó, pero ahora era más pesada, oprimiéndolo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué acababa de descubrir? El viejo pescador miró fijamente la almeja en sus manos, con la mente acelerada. Esto no era solo un suceso extraño. Esto era algo más. El silencio, que siguió a la extraña pulsación de la almeja, se sintió antinatural. El único sonido que quedaba era el suave chapoteo del agua contra el casco del bote, un sonido que Jim había oído miles de veces antes, pero hoy parecía fuera de lugar, casi inquietante. La almeja yacía en sus manos, quieta y sin vida, como si nunca se hubiera movido. El corazón de Jim seguía latiendo con fuerza, el zumbido de antes resonaba en su mente. No era solo el barco lo que se había mecido. Lo había sentido en lo más profundo de su pecho. Jim podía sentir el peso de lo sucedido sobre él. Lo que fuera que esa almeja hubiera estado escondiendo, no era normal. Y fuera cual fuera la fuerza que la había sacado de las profundidades del océano, no había terminado. Miró fijamente la almeja, intentando apartar de su mente la imagen del cristal brillante. No podía entenderlo. Sus dedos se cernían sobre la concha de la almeja, casi como si buscara instintivamente algo dentro. ¿Qué era? ¿Por qué había reaccionado así? Los pescadores de Coastal Haven habían oído los rumores, los extraños sucesos en el agua, las criaturas raras que ocasionalmente llegaban a la orilla. Pero estas eran solo historias de borrachos de ancianos que habían pasado demasiadas noches en el mar. Jim siempre las había descartado como meras leyendas hasta ahora. Apretó los dientes y miró al horizonte. Tenía que hacer algo al respecto. Ya no se trataba solo de él. Todo el pueblo dependía del pescado que traía, de las viejas tradiciones que habían mantenido unida a la comunidad durante generaciones. Si algo había cambiado en el mar, si algo había dentro de la almeja, podría ser más grande que cualquier cosa que hubieran encontrado jamás. Un pequeño, casi imperceptible zumbido surgió de nuevo de la almeja. La mano de Jim retrocedió por reflejo. Esta vez era débil. Tan débil que no estaba seguro de si lo había imaginado. Se inclinó más cerca. El agua estaba anormalmente quieta. No había ondas, ningún movimiento. El viento, que había soplado toda la mañana, había amainado por completo, como si también estuviera esperando que algo sucediera. «Vamos, Jim», murmuró para sí mismo. «Concéntrate». Sus ojos volvieron a la almeja,
que ahora descansaba en el bote como un objeto común, pero no tenía nada de común. Podía sentirla. El secreto que guardaba seguía latiendo bajo la superficie. Su mente se aceleró al darse cuenta de que no podía hacerlo solo. Con esfuerzo, dejó la almeja con cuidado en el bote y cogió su teléfono. La señal era débil, pero lo justo para llamar. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Jim? Era Karen, la maestra de la escuela del pueblo. Había sido lo más parecido a una amiga que Jim había tenido desde que Ellen falleció. La conocía desde hacía años, y aunque no habían hablado mucho últimamente, había cierta familiaridad en su voz. Karen, tienes que bajar al muelle, dijo Jim con voz tensa. Trae tu cámara. Trae a quien puedas. No sé qué es esto, pero creo que es algo importante. Karen dudó, pero confiaba en Jim. Siempre lo había hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo explicaré cuando llegues, dijo Jim con voz tensa. Date prisa. Colgó antes de que ella pudiera responder y su mirada volvió a la almeja. Los minutos se le antojaron horas. Jim estaba sentado en el borde del bote, contemplando la vasta extensión del océano. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo lo observaba, esperando justo debajo de la superficie. Intentó evitarla, pero lo carcomía como si la tierra contuviera la respiración, esperando a que él hiciera el siguiente movimiento. Mientras esperaba a Karen, volvió a levantar la almeja con cuidado, dándole vueltas lentamente en las manos. Sus dedos rozaron los bordes de la concha, donde las marcas oxidadas eran apenas visibles. Algo en ellas parecía significativo, como si formaran parte de un rompecabezas oculto más grande. Una repentina ráfaga de viento lo distrajo y la almeja se movió ligeramente. Jim se quedó paralizado. Por un instante, pareció como si la concha se hubiera movido sola. Un poquito, negó con la cabeza. Tranquilízate, Jim, murmuró. Pero mientras hablaba, un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si esto fuera algo antiguo? Algo que el océano había mantenido oculto, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Minutos después, la camioneta de Karen llegó al muelle. Salió, todavía con aspecto inseguro, sosteniendo su cámara como si no estuviera segura de lo que iba a ver. Jim asintió hacia el barco. No sé qué encontré, Karen, dijo Jim. Dijo en voz baja. Pero no creo poder con esto sola. No hizo preguntas. En cambio, subió al bote, tomó la almeja de sus manos, sus dedos rozaron la superficie lisa y Jim vio la curiosidad en sus ojos. Estaba tan confundida como él, pero a diferencia de él, estaba más acostumbrada a enfrentarse a lo desconocido con una mente tranquila e investigadora. Karen levantó la almeja, sosteniéndola a la luz. Es como si estuviera esperando algo, dijo en voz baja, mientras sus ojos escudriñaban las marcas de la concha. ¿Qué crees que es? No lo sé, admitió Jim, con el corazón acelerado. Pero tengo este presentimiento. Algo se avecina. Algo malo. Justo cuando pronunció esas palabras, una violenta sacudida sacudió el bote. Ambos se agarraron a los costados, intentando estabilizarse. La almeja se sacudió violentamente en las manos de Karen, y en ese instante, la luz dentro de la concha cobró vida, más brillante, más intensa que antes. Por una fracción de segundo, Jim creyó ver algo moverse dentro, una forma, algo grande, con ojos brillantes. El bote se balanceó de nuevo, esta vez con más fuerza. El aire se densificó y el agua a su alrededor comenzó a burbujear. Karen miró a Jim, con el miedo invadiendo su voz. Jim, ¿qué está pasando? ¿Qué encontraste? Antes de que Jim pudiera responder, el mar estalló. La almeja se abrió de golpe con una fuerza que sacudió el bote, haciendo que Jim y Karen cayeran al suelo. El aire a su alrededor se sentía cargado, crepitando con una energía que no podían explicar. Por un instante, el tiempo pareció extenderse y el mundo quedó en silencio, salvo por el rugido ensordecedor del agua que se agitaba bajo ellos.
La respiración de Jim se entrecortaba mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Se giró hacia Karen, que se agarraba al costado del bote, con el rostro pálido por la sorpresa. ¿Qué demonios está pasando?, jadeó, con la voz temblorosa. Antes de que Jim pudiera responder, el agua estalló a su alrededor, subiendo como una violenta corriente. La concha de la almeja se abrió por completo, revelando una cavidad hueca, y en la penumbra, algo brilló desde dentro. Una forma oscura y brillante que latía con una luz misteriosa y antinatural. Fue entonces cuando Jim la vio, una enorme figura con tentáculos, resbaladiza y brillante, emergiendo del interior de la almeja como una criatura de las profundidades del océano. Su forma era fluida, como una masa alargada de sombra y luz, con sus zarcillos retorciéndose como si estuvieran probando el aire. La forma de la criatura cambió de forma antinatural, mucho más grande que cualquier cosa que pudiera caber dentro de la almeja. Karen gritó cuando uno de los zarcillos de la criatura se lanzó contra ella, rozándola por poco. Jim, instintivamente, agarró el mineral y lo lanzó contra la criatura, pero apenas impactó. La criatura parecía absorber todo lo que tocaba. Su forma se estiraba, se retorcía y crecía. El bote se sacudió violentamente, arrojándolos a ambos al agua helada. El corazón de Jim se aceleró mientras volvía a subir al bote, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Karen seguía en el agua, con las manos aferradas a un costado. La criatura se había retirado por un momento, pero Jim pudo verla elevarse lentamente, expandiéndose, buscando el cielo. Tiró de Karen hacia arriba, con la mente acelerada. Tenemos que salir de aquí ahora. Ambos volvieron a subir al bote, con la oscura y arremolinada figura de la criatura elevándose sobre ellos. Sus zarcillos azotaban el agua como serpientes, dejando un rastro de oscuridad brillante a su paso. Jim sentía el bote temblar bajo él mientras luchaba contra las aguas embravecidas. ¿A dónde demonios va?, gritó Karen con la voz ahogada por el pánico. Jim no tenía respuestas. Lo único que sabía era que no les quedaba tiempo. La criatura era más grande ahora, se extendía por la superficie del agua, sus tentáculos se extendían hacia la costa del pueblo, hacia el mismísimo refugio costero. Podía ver cómo el pánico comenzaba a extenderse por los muelles mientras la gente corría a ponerse a salvo. Pero la criatura se movía más rápido que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Jim, no podemos escapar, gritó Karen, con los ojos abiertos de miedo. Tenemos que detenerla. La mente de Jim corría mientras miraba la almeja, que aún brillaba tenuemente en sus manos. No tenía ni idea de qué era esa criatura, pero presentía que la clave para detenerla estaba en la propia almeja. No era casualidad. Fuera lo que fuese, había estado esperando, oculta durante siglos, y ahora había despertado. Los tentáculos de la criatura atacaron de nuevo, envolviéndose alrededor del bote, arrastrándolo hacia mar abierto. Jim luchó con todas sus fuerzas, intentando resistir la atracción, pero el poder de la criatura era demasiado. Fue entonces cuando recordó las extrañas marcas en la almeja, la forma en que había reaccionado cuando la tocó por primera vez. Algo en esa llave. La llave dentro de la almeja había provocado su despertar. La criatura estaba vinculada a ella. La desesperación inundó el pecho de Jim. Tenía que descubrir cómo usar la almeja, cómo detener lo que fuera que viniera antes de que fuera demasiado tarde. Se giró hacia Karen. Tenemos que volver al muelle, gritó. Llama al sheriff. Dile que reúna a todos. Tenemos que detenerlo ahora. Karen asintió. Su rostro estaba pálido pero decidido. Juntos comenzaron a remar, luchando contra la atracción de la criatura, pero el agua no solo reaccionaba a ella. Era como si el mar mismo se hubiera vuelto hostil. Las olas crecían, el viento aullaba furioso alejándolas de la orilla. El pueblo de Coastal Haven era ahora una imagen borrosa, envuelta en niebla y caos. Tras ellos, la figura de la criatura se elevaba, sus enormes tentáculos se extendían hacia el cielo, retorciéndose y agitándose mientras buscaba algo,
algo más profundo en el océano, algo que había estado enterrado, oculto, esperando el momento adecuado para emerger. Y Jim sabía en el fondo que ese momento era ahora. El bote se balanceó violentamente mientras la figura de la criatura se elevaba desde las profundidades, sus tentáculos se extendían hacia el cielo. El corazón de Jim latía con fuerza mientras agarraba la almeja, dándose cuenta de la verdadera conexión. No era solo una llave. Era la clave para controlar a la criatura. Su despertar estaba ligado a la almeja. Y si no la detenían, todo el pueblo de Coastal Haven sería absorbido por el caos que la criatura estaba causando. «Tenemos que destruir la almeja», dijo Jim con urgencia, con la mente acelerada. «Es la única manera». Pero el mar mismo luchaba contra ellos. Las olas rompían con más fuerza, arrastrándolos hacia mar abierto. Karen gritó cuando el bote se desvió de su rumbo. En un momento de terror, fue arrojada al agua. Jim se zambulló tras ella, con el corazón acelerado. Mientras la subía de nuevo al bote, los tentáculos de la criatura se acercaron más que nunca. «Tenemos que llegar al muelle», jadeó Karen. «Ahora». Con todas sus fuerzas, remaron hacia la orilla. Pero la criatura ya estaba allí, su enorme figura se cernía sobre ellos. La criatura se acercaba más rápido de lo que podían remar. El pueblo estaba a la vista, pero Jim sabía que no llegarían a tiempo. El bote rozó las rocas cuando Jim y Karen llegaron a la orilla, sin aliento y empapados hasta los huesos. El pueblo de Coastal Haven estaba justo enfrente, pero el aire se sentía cargado, antinatural, pesado con el peso de algo terrible. Jim podía sentir la almeja ardiendo en sus manos, su poder latiendo al mismo ritmo que los latidos en su pecho. La criatura se acercaba. Podía oírla ahora. Su inmensa forma se agitaba en el agua, causando olas que parecían resonar en la tierra. «Jim, tenemos que hacer algo», gritó Karen con la voz llena de pánico. Las manos de Jim temblaban mientras agarraba la almeja, mirando el pueblo a lo lejos. «No es solo la almeja, es toda la tierra, el mar. Todo está conectado. La criatura no es solo una amenaza. Es parte de la maldición que ha estado esperando este momento». Karen lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir? ¿Qué maldición?». La mirada de Jim se endureció, al darse cuenta de que todo en su vida lo había conducido a este momento. Esta criatura, esta cosa en el agua, ha estado enterrada aquí, oculta durante generaciones. La almeja solo esperaba el momento oportuno. En el momento en que fue descubierta, el mar reaccionó, y también la tierra. Esta cosa quiere emerger. Pero si no me equivoco, la almeja es la clave para detenerla, pero tenemos que destruirla. Los enormes tentáculos de la criatura se lanzaron hacia ellos, estrellándose contra la orilla con una fuerza sobrenatural. El suelo bajo sus pies tembló cuando la criatura surgió del océano, elevándose como un gigante oscuro. Sus ojos brillantes atravesaron la niebla, fijándose en ellos con una intención aterradora. «Jim», gritó Karen, agarrándolo del brazo. «Es demasiado tarde. No podemos detenerlo». El corazón de Jim se aceleró, pero se negó a ceder. Se giró hacia la almeja brillante y gritó: «No tenemos otra opción». El agua se agitó violentamente cuando los tentáculos de la criatura se estrellaron contra el suelo, obligándolos a refugiarse tras las rocas. Pero Jim sabía que no podían esconderse para siempre. Con una última mirada a Karen, apretó la almeja con fuerza, desesperado por alguna respuesta. El gruñido de la criatura era ensordecedor, un estruendo sordo que parecía vibrar a través de la tierra. Estaba más cerca que nunca. De repente, la almeja comenzó a brillar de nuevo, la luz palpitó con más fuerza, como si reaccionara a la presencia de la criatura. El pulso de Jim se aceleró al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No era solo una llave. Era la fuerza que la ataba, la atadura que había mantenido atrapada a la criatura todos estos años. Pero ahora la criatura se estaba rompiendo. Libre. En ese momento, Jim supo lo que tenía que hacer.
Con una respiración resuelta, sostuvo la almeja en alto y la hundió profundamente en la tierra, clavándola en la arena con todas sus fuerzas. Un destello de luz brotó de la almeja, cegándolos a ambos. El aire crepitó y la tierra se estremeció violentamente cuando la energía de la almeja se vertió en la tierra. La criatura huyó, agitándose violentamente, sus zarcillos retorciéndose de dolor, pero la fuerza de la luz pareció atraerla hacia atrás, empujándola hacia las profundidades del mar. El agua se agitó violentamente antes de comenzar a calmarse. El brillo de la almeja se desvaneció y el aire se quedó quieto. Jim se tambaleó hacia atrás, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Karen dio un paso adelante, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Lo hiciste? ¿Lo harás? Jim no respondió al principio. Miró al mar, ahora en calma, pero aún flotaba una sensación de inquietud en el aire. La criatura había sido sellada de nuevo. ¿Pero por cuánto tiempo? La tierra a su alrededor aún vibraba con los restos de la energía que había sido liberada. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencioso. Entonces, un suave sonido resonó en el aire. Era débil, pero inconfundible, un zumbido bajo, el mismo zumbido que había salido de la almeja antes. A Jim se le encogió el corazón. La tierra tembló bajo Jim y Karen cuando la enorme figura de la criatura emergió del mar, con sus brillantes tentáculos extendiéndose hacia ellos. Las olas rompieron violentamente. El aire se densificó con el poder de la criatura. No la detuvimos, murmuró Jim, agarrando la almeja. La criatura está ligada a la tierra misma. Si no la sellamos, todo será destruido. El rostro de Karen estaba pálido de miedo. ¿Qué hacemos? Jim miró la almeja, comprendiendo su verdadero propósito. No era solo una llave. Era el sello que podía controlar a la criatura. La tierra se estaba elevando y tenían que detenerla ya. Jim levantó la almeja en alto, concentrando toda su energía en ella. El suelo tembló y la criatura rugió mientras sus zarcillos se extendían. El mar parecía hervir, pero Jim no se rindió. Con un último impulso, Jim empujó la almeja de vuelta a la tierra. Una luz cegadora brotó de ella, atrayendo a la criatura de vuelta al mar, y su rugido se desvaneció en la distancia. Respirando con dificultad, Jim cayó de rodillas. La tierra se había calmado, pero él sabía algo. Había cambiado para siempre. Coastal Haven era seguro para